Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Perú, el de Elizabeth Vázquez. Acompáñenme a ver todos los detalles. Elizabeth Liliana Vázquez Mávila nació en Celendín, una ciudad ubicada en el departamento de Cajamarca, en Perú, y fue hija de la pareja conformada por María Mávila Marín y Ernesto Vázquez Celada, quienes tuvieron 5 hijos más y trabajaron duro para sacarlos adelante. Su infancia estuvo llena de buenos momentos y travesuras, como suele ocurrir en un hogar con descendencia numerosa. Se llevaba bien con sus 5 hermanos, Carlos Eduardo, Jorge Luis, César, Liliana y Jovita. Cuando cursaba sus estudios universitarios, Elizabeth conoció a otro joven, llamado Alejandro Espino Méndez, con quien se casó en 1987. Un año después tuvieron a su primera y única hija, Elizabeth Espino Vázquez, a quien todos llamaban por el diminutivo Elita, como lo haremos nosotros de aquí en adelante. Para ese momento ambos padres tenían una cantidad considerable de tareas profesionales, ya que Elizabeth se estaba abriendo paso como abogada y estudiaba 2 carreras profesionales en Lima. Por su parte, Alejandro ya estaba comenzando su prestigiosa carrera como jurista, la cual años después lo llevó a ocupar un cargo como fiscal de anticorrupción. El acelerado ritmo de vida de los dos no les dejaba casi tiempo para encargarse de la crianza de su pequeña, quien durante sus primeros 4 años de vida fue criada por sus abuelos maternos, María y Ernesto, en Celendín. Eso le dio la oportunidad de recibir amor a manos llenas y no vivir la soledad de una hija única, pues Jovita, la hija menor de María y Ernesto, era casi de la misma edad de Elita, por lo cual vivieron esos años como hermanas. Desde pequeña, Elita tuvo grandes festejos por su cumpleaños, que se convertían en una ocasión especial para reunirse en familia y celebrar un año más de vida. En cada evento familiar siempre estuvo al lado de su tía y casi hermana Jovita, pues eran cómplices de travesuras. Sus allegados, a modo de broma, la llamaban las engreídas de la casa, porque las mimaban y las complacían de todas las formas posibles. Cuando Elita cumplió 4 años, sus padres decidieron que lo mejor para ella era radicarse en el departamento de Lima, pues ya le correspondía iniciar la etapa preescolar, y ellos querían que desde temprana edad tuviera acceso a una educación de calidad. Con la mudanza a la capital también obtuvo mayores privilegios. Para tratar de compensar ese tiempo que no podía pasar con su única hija, su madre la llenó de cosas materiales. Elita creció y vivió como una reina, con los mejores juguetes, ropa de marca, viajes al extranjero y una educación de alto nivel, pero sobre todo que Elizabeth le cumplía todos sus caprichos. A pesar de eso, la pequeña se sentía fuera de sitio al no poder contar siempre con la compañía de su madre, que estaba sobrecargada de trabajo en las múltiples empresas que tenía a cargo. Aún así, el poco tiempo que pasaban juntas, Elizabeth trataba de que fuera de calidad, y se podría decir que eran una especie de mejores amigas. Esa cercanía entre madre e hija se fue perdiendo cuando la jovencita llegó a la adolescencia. Elita empezó a tener comportamientos inapropiados para su edad, y la primera señal de alarma fue que bajó su rendimiento escolar. Ella siempre había sido una alumna sobresaliente. También comenzaron las discusiones con su madre, con quien tenía actitudes poco amables. La joven sentía celos porque sus amistades y todo su entorno querían mucho a Elizabeth. La admiraban por diversas razones, entre ellas por ser intachable profesionalmente y además por su belleza y encanto natural, a diferencia de Elita, que no tenía los mismos atributos físicos de su madre ni tampoco su carácter amable. En cualquier ocasión que podía, Elita le reclamaba ofuscada el por qué no se parecía a ella. Para tratar de compensar esto, la madre la complacía en lo que ella le pedía. Entre estas peticiones había operaciones y otros arreglos para tratar de realzar su belleza. Lo hacía con la esperanza de poder aumentar la confianza y autoestima de su hija. Pero nada era suficiente para Elita. Comenzó a desarrollar un odio hacia su madre que fue creciendo en silencio y bajo la sombra. Algo que agravó las tensiones fue la separación de sus padres en el año 2007. La chica culpó a Elizabeth por la ruptura y se llenó más de rencor. Por esa misma época, la jovencita comenzó a salir con un chico llamado Fernando González Asenjo, a quien conoció en la iglesia mormona en el distrito de San Isidro, a la cual ambos asistían.
Lo que muchos ignoraban era que Fernando asistía a la iglesia solo para aprovecharse de las jóvenes fieles e incautas, de buenos recursos económicos a quienes enamoraba, haciéndose la víctima. Les contaba que pertenecía a una familia de muy escasos recursos y que vivía solo con su madre ya que su padre los había abandonado. Con esa imagen de buen hijo y persona sufrida, lograba que las chicas cayeran en sus redes, y Elita no fue la excepción. Pero en realidad Fernando era un chico problemático, no tenía trabajo fijo, no estudiaba y quería la vida fácil. Desde que inició su relación con Elita sabía que era una persona manipulable y que tenía facilidades desde el punto de vista económico, ya que su madre siempre la complacía. La joven no se daba cuenta de que estaba con ella por mera conveniencia. Sin imaginarse cuál sería la realidad del sujeto, cuando Elizabeth se enteró que su hija estaba saliendo con un joven de la iglesia, se alegró, pues pensó que era un chico trabajador y bueno. Además, cuando Elita le contó todas las supuestas penurias por las que estaba pasando Fernando, la mujer que se caracterizaba por ser de buen corazón, quiso ayudarlo. Le alquiló al joven un departamento muy bajo costo para que viviera con su mamá, y le pagó un curso para que poco a poco aprendiera sobre el negocio, para poder darle trabajo en una de sus empresas. Sin embargo, el joven no quiso aprovechar esa oportunidad, y solo asistió a 2 clases. Al enterarse de esto, Elizabeth se molestó, pero pensando en Elita, decidió darle una nueva oportunidad, y le ofreció un puesto como asistente de gerencia. En muy poco tiempo Felipe hizo de las suyas y fue despedido, cuando sorpresivamente llegó con la excusa de que había perdido un cheque por una cantidad importante de dinero que tenía que depositar. Para el colmo, el joven tenía más de 1 año sin pagarle la renta del departamento que Elizabeth le había alquilado al precio accesible que ya hablamos para mejorar sus condiciones de vida. Para ese momento la mujer se dio cuenta de que Fernando estaba con su hija solo por interés y le prohibió a Elita que continuara la relación. Ella pensó que lo mejor era poner distancia entre ellos. La solución que encontró fue mandar a su hija a los Estados Unidos, a la casa de su hermana menor Jovita, para que pasara una temporada con ella. Ya que Elita y Jovita habían sido como hermanas cuando eran pequeñas, la idea parecía perfecta. Elizabeth pensó que allá la chica conocería a otros muchachos y se olvidaría de Fernando, pero al parecer ellos continuaron su relación a la distancia. Luego de varios meses, Elita regresó a Lima e inició sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Elizabeth pensó que se había olvidado de su antiguo novio, pero eso estaba muy lejos de ser cierto. Fernando se había mudado solo a un departamento, pero no porque estuviera trabajando y haciéndose cargo de su vida, sino porque Elita le pagaba todo con el dinero que le daba su madre para sus gastos universitarios, que equivalían a unos 50 soles diarios, más o menos $15. Pero ese dinero, que sumaba unos $450 al mes, no era suficiente para la buena vida que el sujeto quería llevar. Con tal de hacerlo feliz, Elita se metía a escondidas al cuarto de su madre y le robaba de su cartera. Elizabeth se daba cuenta del dinero faltante y confrontaba a su hija, pero ella negaba haberlo tomado. La madre sospechaba que su hija seguía viéndose a escondidas con Fernando y terminó confirmándolo, luego de encontrar unos mensajes en la computadora de la joven. Allí pudo ver que el hombre le pedía que le comprara comida de restaurantes caros, ropa de las mejores marcas e incluso le exigió que le pagara un lugar donde vivir. Esa fue la gota que derramó el vaso, y la madre decidió tomar cartas en el asunto. Su deseo de proteger a Elita fue tomado por la chica como una declaración de guerra. Para julio de 2009, Elizabeth comenzó a disminuir la mesada que le daba a Elita y a controlar cada centavo, hasta que la joven se empezó a desesperar, porque no podía complacer los caprichos de su novio. La chica no se encontraba contenta con nada, quería tener dinero, poder y libertad a cualquier precio, incluso sobre el amor de su madre. Fue entonces que decidió cruzar todos los límites y comenzó a planear deshacerse de ella. Su intención era heredar la fortuna de Elizabeth, que para ese momento se calculaba en unos 15 millones de nuevos soles, alrededor de $4 millones. Además, la mujer tenía inversiones en la bolsa de seguros, era propietaria de algunas empresas y contaba con pólizas de seguro. Lo que no sospechaba Elita era que su madre iba un paso por delante. En su afán de protegerla de un vividor como Felipe, había elaborado un testamento con la contadora de una de sus empresas, en la cual dejaba como beneficiario a Ernesto, su padre, para que administrara todos sus bienes y velara por el futuro de Elita.
Quizás presintiendo lo que pronto iba a ocurrir, Elizabeth se reunió con sus padres y hermanos, a quienes les comunicó su decisión. Les dijo que lo hacía por el bien de Elita, y porque temía por su seguridad y la de su hija, ya que se había dado cuenta que Fernando no era un hombre de fiar, e incluso le parecía un sujeto peligroso capaz de hacer daño por ambición, y no se equivocó. Mientras su madre estaba haciendo todo lo posible por su bienestar, Elita, cansada de que no aceptara su relación con Fernando y de que le hubiera quitado sus privilegios por algunas acciones que ella consideraba erróneas, planeó fingir un secuestro y así poder fugarse con su novio con el dinero del rescate y tener al fin la libertad que tanto quería. No obstante, la codicia, la envidia de la belleza, las peleas constantes, el hambre de dinero y la pésima influencia que Fernando ejercía sobre ella hicieron que Elita fuera más allá y planificara ponerle fin a la vida de su madre. La chica de 21 años y su novio de 23 contrataron a un amigo de Fernando llamado Jorge Cornejo Ruiz de 22 para que los ayudara a perpetrar el crimen, el cual planearon ejecutar la noche del 26 de enero del año 2010. Ese día Elita fue al trabajo de su madre y le pidió 10 soles peruanos, alrededor de unos $3, para supuestamente imprimir unas copias de la universidad. Elizabeth le dio el dinero, pero en lugar de ir a las fotocopiadoras, Elita se fue en taxi para abrirle la puerta de su casa a Fernando y Jorge. Les dijo que se escondieran en el cuarto de Elizabeth y se quedaran allí hasta que ella regresara en unas 2 o 3 horas. Les indicó que apenas su mamá entrara en la habitación, la debían someter y asfixiar, como ya habían acordado antes. Luego de eso, la chica regresó al trabajo de Elizabeth y de allí fueron a buscar a la hermana menor de la abogada, Jovita, para que las acompañara a la iglesia mormona. Al salir dejaron a la muchacha en su residencia y madre e hija se fueron a la casa, donde llegaron cerca de las 10:30 de la noche. El ruido que provocaron al ingresar puso en alerta a Fernando y a Jorge, quienes se ocultaron en el interior de la habitación de la mujer. Sin presagiar lo que iba a pasar, Elizabeth ingresó a su dormitorio y encendió la luz. En ese momento fue sorprendida por Fernando, quien se puso detrás de ella y la tomó por el cuello, mientras que su cómplice la sujetaba de las piernas. Hubo forcejeos entre los tres, pero Fernando logró reducirla y callarla, tras propinarle varios golpes en la cabeza. Luego la acostaron en la cama. Mientras los sujetos sometían a su madre, Elita fue a la cocina, donde estaba la empleada doméstica, María Liliana Guamán Chuquilín, de 19 años en ese entonces, a quien le dijo que se fuera a su cuarto y la encerró. Luego se fue al cuarto de su madre, quien estaba siendo sometida por los dos jóvenes. En ese momento Elita se abalanzó sobre ella y empezó a reclamarle por el dinero. Le exigió que le diera el número o le entregara la llave de la caja fuerte. Hasta ese momento Elizabeth pensaba que Fernando estaba haciendo todo por su cuenta para vengarse de ella, pero al ver que su hija era partícipe del ataque, sacó fuerzas y se abalanzó sobre ella. Logró agarrarle los brazos y arañarle el pecho. Incluso tras producirse un forcejeo, le dio patadas a la altura de las piernas. Esto enfureció a la joven, quien le propinó varios golpes a su progenitora, causándole serios daños, y luego tomó una almohada que puso sobre su cara para impedirle respirar. Cuando presuntamente la abogada ya estaba sin vida, decidieron continuar con el plan trazado. Fernando y su cómplice tomaron el cuerpo y lo metieron en el maletero del auto de Elizabeth, mientras Elita fue a distraer al guardia de seguridad, a quien mandó a comprar algo a la farmacia. Así los sujetos pudieron sacar el cuerpo en una camioneta, la cual según el plan debían dejar abandonada y fingir que se trataba de un rapto. Toda la agresión dentro de la vivienda fue escuchada por la empleada, quien se encontraba en su habitación asustada por los gritos de Elizabeth, pero no podía hacer nada para ayudarla, porque la puerta de la cocina estaba cerrada con llave, y era el único lugar desde el cual podía acceder al resto de la vivienda. A las 5 de la mañana del día siguiente, la trabajadora del hogar se despertó y preparó jugo de naranja, tal como lo hacía todos los días para Elizabeth. En eso apareció Elita, y le dijo que se lo tomara porque su madre había salido de madrugada. Luego de eso, la chica acudió de lo más tranquila al despacho de su mamá, donde estaba la contadora Jessica Gualipo, y le dijo que Elizabeth había sido raptada por unos sujetos que se habían comunicado con ella. La empleada inmediatamente bloqueó las cuentas bancarias de su jefa para evitar que los delincuentes hicieran algún movimiento de dinero. Jessica notó que la chica estaba algo nerviosa y tenía algunos moretones en sus manos y los brazos, pero en ese momento no le dio importancia porque estaba preocupada por Elizabeth. Inmediatamente acudió a las autoridades para reportar el hecho,
mientras que Elita llamó a sus familiares para decirles lo ocurrido. Poco después, cuando la contadora regresó a la oficina, la encontró toda revuelta, con papeles y documentos regados por todos lados. En ese momento no se percató que le faltaban documentos importantes, entre ellos el testamento que presuntamente Elizabeth había elaborado meses atrás, y que luego desató una pelea legal entre sus familiares. Mientras la policía comenzaba la investigación por la desaparición de la abogada tributaria, esa misma mañana la calma del turístico distrito de Barranco se transformó en horror, cuando las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en un maletero. El cuerpo fue llevado a la morgue donde los forenses le practicaron todos los análisis y se determinó que era Elizabeth. Además se dijo que la abogada había fallecido por sofocación. También encontraron marcas de golpes en distintas partes de su cuerpo. La muerte de la letrada conmovió a todo su entorno laboral y familiar. Quienes la querían de verdad estaban conmocionados, tratando de entender qué era lo que había ocurrido, y preguntándose cómo una mujer tan buena, trabajadora y servicial podía haber terminado de esa forma. En un sentido acto, Elizabeth fue despedida en medio del dolor de sus familiares, amigos y conocidos. Aunque en el funeral Elita se mostró afligida y lloraba desconsolada, durante los días siguientes mostró una conducta fría y una mirada perdida. No parecía importarle la pérdida de su madre, y daba explicaciones sin sentido de lo que había pasado el día de los hechos. Sus abuelos no sabían qué pensar, sabían que desconocían a esa niña a la que amaban tanto y habían criado de pequeña. Las investigaciones policiales se centraron en algunas amenazas que meses antes había recibido el ex esposo de la víctima, Alejandro. Él también, como ya sabemos, era un reconocido abogado, y como dijimos al inicio, para ese tiempo estaba trabajando como fiscal anticorrupción. Y es que Alejandro tuvo un papel importante cuando se enfrentó a la mafia Fujimori Montesinos y al conocido narcotraficante Fernando Ceballos, alias Lunarejo. El entonces fiscal tenía enemigos por todos lados, y algunos de ellos eran muy poderosos. Sin embargo, estas pesquisas no llegaron a ningún lado. Los efectivos policiales que llevaban el caso empezaron a orientar la investigación hacia la persona que pensaban era el autor intelectual del crimen. Con las pruebas recabadas hasta ese momento y los testimonios contradictorios, llegaron a la conclusión de que la culpable habría sido la única hija de Elizabeth. Aunque en el entierro de la mujer su hija se mostró afligida, la Policía Nacional de Perú, identificada con las siglas PNP, siempre tuvo sospechas, pues los peritos empezaron a interrogarla y se dieron cuenta que había contradicciones en su versión. En sus primeras declaraciones la chica ocultó datos y también dio información falsa a la policía para desviar las investigaciones en su contra. Primero dijo que esa noche llegó a casa con su madre y se fue a su habitación a estudiar. Cerca de las 2 de la madrugada comentó que le dio hambre y fue a la cocina a buscar algo de comer. Comentó que cuando regresó la puerta del cuarto de su madre estaba cerrada, pero las luces encendidas. Sin embargo, en una segunda ocasión señaló que Elizabeth había salido de su casa la madrugada del 27 de enero, y horas después a ella la llamaron unos sujetos para advertirle que tenían a su madre retenida en contra de su voluntad y que querían dinero a cambio de ella. Pero los detectives descubrieron que esa llamada nunca ocurrió. Por el contrario, lo que encontraron fue una cantidad significativa de llamadas entre el celular de Elita y su novio ese mismo día. Tras ese hallazgo se convirtieron en los principales sospechosos del hecho. Al ser confrontada por los oficiales, la joven les dijo que nunca tuvo peleas con su madre. Esa declaración fue ratificada por su padre Alejandro, quien para ese momento era magistrado y presidente de la Corte Superior de Amazonas. Alejandro dijo que su familia era muy unida a pesar de la separación, e insistió en que el ataque fatal contra su esposa podría tener como móvil la venganza de algún socio, pero esa hipótesis ya se había descartado por las autoridades. Además, había otros elementos importantes que llevaban a la policía a pensar en Elita y su novio. A pesar de que los perpetradores habían limpiado las huellas, durante las pesquisas realizadas en el sitio de residencia de la víctima a través de la prueba de luminol, los detectives hallaron sangre en la cochera y el edificio, y también en la camioneta de Elizabeth. Un elemento esencial fue la declaración de la empleada doméstica María Liliana, quien describió esa terrible noche y señaló que escuchó los gritos de auxilio de Elizabeth, pero no pudo ayudarla porque habían cerrado con llave la puerta de la cocina, aislándola del resto de la vivienda.
dijo que a la mañana siguiente realizó sus labores con normalidad, y Elita, como ya sabemos, le avisó que su madre había salido de madrugada. Según el testimonio de María Liliana, 2 días después de los hechos, al llegar del funeral de Elizabeth, Elita le confesó que había sido ella quien le había quitado la vida porque la tenía harta. Por si esa declaración no fuera lo suficientemente grave, la joven trabajadora añadió otra que le cayó como una bomba a las autoridades. Dijo que fue amenazada por el padre de la chica, el juez Alejandro, quien le dijo que no abriera la boca porque sufriría las consecuencias. Luego fue citada a declarar en la PNP una amiga de Elizabeth, quien aseguró que madre e hija discutían y peleaban mucho, y que en algunas ocasiones Elita agredía a su progenitora. Con estas evidencias, el 9 de febrero, la División de Homicidios de la Policía Nacional de Perú solicitó al juez de turno la detención preliminar de los 3 presuntos homicidas. La joven fue detenida cerca del mediodía, y horas después fueron arrestados sus cómplices Fernando y Jorge. Ella estuvo acompañada por su padre, el magistrado Alejandro, y 2 abogados defensores. Tras su arresto fue trasladada al médico legista para los exámenes de ley, en los que se detectó que presentaba lesiones en los brazos, que según la especialista tenían una antigüedad de entre 4 y 10 días, por la coloración verdosa que presentaban. Tras los intensos interrogatorios, el primero en admitir su responsabilidad fue Fernando, y luego lo hizo Jorge. Ante ello, Elita, que ya tenía 22 años, no tuvo más alternativa que también confesar. Según su relato, esa noche ella distrajo al vigilante para lograr que los otros 2 sujetos ingresaran al domicilio y se escondieran en el dormitorio de su madre. Asimismo, señaló que fue ella quien limpió los rastros de plasma en el cuarto de Elizabeth y que fue Fernando quien le quitó la vida a su madre. Justificó sus acciones alegando que estaba cansada de las reglas que le imponía y de que le hubieran prohibido ver a su novio. Entretanto, el jefe de la Dirección de Criminalística de la PNP, César Guardia, resaltó la frialdad de los perpetradores, quienes revelaron que llevaron a cabo todas sus acciones con total conciencia de los hechos, sin estar bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia. También relataron que habían planificado el ataque letal contra Elizabeth meses atrás, cuando las desvanecencias entre madre e hija se hicieron insostenibles, porque la abogada se negó a aceptar la relación sentimental de su hija con Fernando. Sin embargo, ese no fue el único móvil, pues otro de los objetivos era cobrar un seguro de vida de $100,000. A medida que surgían nuevos detalles del caso, los medios y la opinión pública de Perú mostraban su repudio a las actuaciones de Elita, tras darse a conocer que fue ella la encargada de planear el ataque, en el que le fue arrebatada la vida a su madre. Sin embargo, el abuelo de la joven, Ernesto, decidió visitar a su nieta en la cárcel, esperando poder abrazarla y perdonarla, a pesar del hecho, porque era su sangre. Pero para su sorpresa, en una de esas visitas, Elita lo trató mal, tuvo actitudes violentas contra él y le dijo que no regresara. Transcurría el mes de marzo, casi 2 meses después de que le quitaran la vida a Elizabeth, cuando Ernesto decidió no ver más a su nieta, declarando que para él estaba muerta en vida. A partir de ese momento inició una demanda de exclusión de la herencia por indignidad. Su objetivo era evitar que tomara posesión de los bienes de la madre a la que le arrebató la vida, pues Elita tuvo la osadía de anunciarle que pelearía por sus derechos como hija y única heredera. Tras ese desencuentro se inició una batalla legal entre Elita y su familia por la herencia, pese a que los familiares de Elizabeth aseguraban que existía un testamento a favor de Ernesto. Este documento, como mencionamos, desapareció misteriosamente del despacho de la mujer y de las oficinas del registro de la ciudad. Por su parte, la contadora del estudio donde laboraba Elizabeth señaló que la única que tenía acceso a sus documentos era su propia hija. Para mayo de ese año, Elita, desde prisión, inició un proceso de sucesión intestada para heredar la fortuna de su madre. Pero la joven no era la única que estaba tras la herencia. Alejandro también presentó una querella alegando que él y Elizabeth nunca se divorciaron y que por lo tanto la mitad de los bienes le correspondían a él por ser viudo. Por su parte, Jovita aseguraba que su hermana y Alejandro sí se habían divorciado en 2007 y que incluso lo hicieron de mutuo acuerdo y que cada uno ya tenía una nueva pareja. La respuesta de Alejandro no se hizo esperar. Confirmó que sí habían iniciado los trámites del divorcio, pero nunca lo habían concretado porque estaban preocupados por su hija,
y pensaron que probablemente su separación la había afectado. Y en medio de esa disputa por la herencia intervino Carlos, otro de los hermanos de la abogada, para denunciar que cuando estaban velando a Elizabeth, Alejandro estaba abriendo cuentas bancarias y hablando con empleados para que le depositaran los ingresos por las cocheras. Además, resaltó que resultaba demasiado sospechoso que hubieran desaparecido dos documentos fundamentales: la constancia de divorcio y el testamento, en el que su hermana transfería todos los bienes a su padre. Carlos también reveló que el padre de Elita, haciendo valer sus influencias como exfiscal antidrogas, dijo que su hija sería sentenciada a solo 8 años de cárcel y que saldría en libertad condicional en 3. Ante este problema, el abogado de la familia Vázquez, Luis Tudela, presentó ante la primera sala de familia el documento de exequatur, un reconocimiento de sentencia extranjero, en el que registraba que Elizabeth se había divorciado en Estados Unidos por mutuo acuerdo, y dicho documento tenía validez en Perú. Durante los siguientes meses, Elita comenzó a arremeter contra su abuelo mediante una serie de calumnias. Se atrevió a decir incluso que él y César, otro de los hijos, habían planificado la muerte de Elizabeth, algo que la familia ya había desmentido, asegurando que lo único que la chica perseguía con eso era hacerle daño a su abuelo, y finalmente lo había conseguido. La decepción y la melancolía fueron poco a poco perjudicando la poca tranquilidad y la salud de Ernesto. Eso generó que sufriera un ataque al corazón el 27 de diciembre de 2011. Perdió la vida en esto y sus restos fueron enterrados en el cementerio Campo Fe de Huachipa, junto a los de su hija Elizabeth. Tras la muerte del hombre, la familia Vázquez continuó con la denuncia para que Elita quedara indignada de obtener la herencia de su madre. Además, la responsabilizaron por el súbito fallecimiento de su abuelo, señalando que fue desencadenado por las maniobras judiciales de su nieta, quien puso en entredicho toda la honorabilidad del hombre, lo que lo sumió en una fuerte depresión. Tras el repentino deceso de Ernesto, el quinto juzgado de paz, letrado de Lima, suspendió todos los trámites con relación a la herencia. Para marzo de 2012, el padre de Elita, el juez Alejandro, insistió en recibir algún tipo de beneficio tras el fallecimiento de Elizabeth. En esa ocasión, a través de su abogado Fernando Guevara, pidió a la tercera sala penal para reos en cárcel que lo considerara como parte civil o agraviada en el juicio que se iniciaría en contra de su hija. Alegó que aún seguía casado con Elizabeth, pues no existía un acta de divorcio, por lo que le correspondía acceder a la reparación civil que fijara el Poder Judicial. De inmediato, la defensa legal de la familia Vázquez pidió rechazar dicho pedido, advirtiendo ya que la pareja se había separado en 2007. También le recordaron al tribunal que ya habían presentado documentos que demostraban ese divorcio. El abogado familiar solicitó además que se incluyera a María, la madre de Elizabeth, como parte de la reparación civil, por ser la heredera legal directa. En medio de las batallas por la herencia, el proceso contra Elita por quitarle la vida a su madre seguía avanzando. El tribunal fijó para el 12 de abril la fecha de inicio del juicio en contra de la joven y sus dos cómplices, acusados de homicidio calificado. Las audiencias tendrían lugar en la tercera sala penal para reos en cárcel. Sin embargo, este fue pospuesto hasta el 24 del mismo mes, fecha en la que el Poder Judicial negó el pedido a Alejandro de actuar como parte civil en el proceso. Cuando llegó el día de dar la cara en la primera audiencia del juicio oral, Elita llegó con las uñas pintadas de un color oscuro, con un pantalón negro y una blusa morada. Quería parecer inconmovible, pero su aparente tranquilidad se quebró. Apenas el fiscal adjunto superior de la 9ª Fiscalía de Lima, Iván Melgar, empezó a mencionar a los más de 15 testigos que serían citados durante el debate. El Ministerio Público solicitó la presencia de la empleada del hogar de la víctima y de la acusada, para determinar cuál era el estado de ánimo de Elita un día antes del homicidio. En ese momento, la acusada interrumpió mortificada la exposición del fiscal, por lo que fue reprendida por el juez Julián Geri Cisneros. Según la acusación, la chica había llamado a la empleada desde el penal de mujeres donde estaba recluida, para pedirle que no testificara en su contra. Entre los otros testigos citados por el Ministerio Público, también figuraban el portero del edificio, Santos Bartolo Bailón, así como otros empleados y vecinos del lugar, que conocían los problemas entre Elita y su madre.
Además, brindarían sus testimonios Jovita y Julio César, hermanos de la víctima, así como María, la abuela materna, y Alejandro, el padre de la acusada. Elita mostró su desacuerdo y lloró en plena audiencia. Asimismo, el Ministerio Público solicitó un nuevo peritaje psiquiátrico para la joven, luego de que su defensa solicitara que fuera declarada inimputable, alegando que sufría de bipolaridad desde 2007. Durante el debate, el fiscal superior adjunto, Percy Sandoval Sotelo, formalizó su pedido de 30 años de prisión para ella y los otros 2 acusados, además del pago de 100,000 soles como reparación civil, lo que sería más o menos unos $27,000. Para el representante de la fiscalía, el móvil del crimen era económico, porque la joven quería heredar los bienes de su madre para beneficiarse y complacer los deseos de su novio. Una vez hecha la exposición de la fiscalía y presentados los cargos en su contra, Elita se declaró inocente y rechazó acogerse a la terminación o sentencia anticipada. En cambio, tanto Fernando como Jorge sí se acogieron a la figura jurídica. En el caso del exnovio de Elita, fue condenado el 14 de mayo de 2012 a 28 años de cárcel, tras aceptar su responsabilidad penal en el crimen, mientras que 7 días después, el 21 de mayo, Jorge recibió la misma sentencia. Así, Elita era la única que permanecía como procesada en el juicio oral. Durante su testimonio se mostró soberbia ante los jueces, acusando a su expareja y al amigo de este de planificar y ejecutar el ataque contra su madre. Insistió también que fueron contratados por su tío César, quien además supuestamente tenía vínculos con redes de narcotráfico. Mientras nadie le creía, su padre Alejandro, en una entrevista con el programa Día D, respaldó las declaraciones de su hija, advirtiendo que los verdaderos perpetradores se habían aprovechado de que ella era bipolar para utilizarla diabólicamente. Contó que la joven lloraba mucho en el penal y estaba bajo tratamiento. En su opinión, Elizabeth seguiría viva si su hija se hubiese tomado sus medicinas. Sin embargo, para la familia de la víctima, todo se trataba de una estrategia de la defensa y del padre. Según ellos, el hombre quería que Elita fuera declarada inimputable, para que los bienes que ella heredaría pasaran a ser administrados por él. Durante el debate, como ya dijimos, estaba previsto que Alejandro rindiera su testimonio, pero este no se presentó, y a través de un documento enviado a la corte se excusó, alegando su derecho a guardar silencio por ser pariente de la procesada. El juicio tuvo un giro inesperado, cuando Fernando rindió su testimonio en la sala de audiencias del penal de San Pedro. Durante su declaración manifestó que se le ocurrió cometer el homicidio, aprovechando una invitación que Elita le hizo a él y a su amigo Jorge para que se reunieran en su casa el 26 de enero de 2010. Cuando se le preguntó si había recibido algún ofrecimiento o si le habían hecho amenazas para forzarlo a cambiar su versión de los hechos y librar de responsabilidades a su exnovia, él afirmó que no. Ante la inesperada situación, el Ministerio Público señaló que Fernando entró en contradicciones con lo que había declarado en la etapa instructiva del proceso, cuando dijo que había planificado cada detalle junto a Elita y su amigo, pero el hombre rechazó haber hecho esas declaraciones. En vista de la situación, la fiscalía anunció que se realizaría un careo entre los 3 implicados y solicitaría que Fernando y Jorge declararan en el juicio. Sin embargo, Fernando se negó en todo momento a dar su declaración como testigo. Esto causó la molestia de Elita, quien durante el careo lo increpó, diciéndole que no estaba arrepentido de haberle quitado la vida a su mamá y de que ella estuviera allí acusada por algo que él había hecho. Quien sí subió al estrado a rendir su testimonio fue Jorge. Él tuvo un tenso careo con Elita y ratificó que ella le había ofrecido $20,000 para que no dijera nada de lo que había sucedido aquella fatídica noche. También salió a relucir el plan de autosecuestro de Elita, ideado en primer término por Fernando, y en ese caso Jorge negó que hubiera tenido la intención de participar. Por su parte, el abogado de la acusada, Juan de Dios Zorrilla, señaló que tras el testimonio de Fernando quedaba establecido que su clienta no había participado en la planificación de los hechos que habían causado que Elizabeth perdiera la vida, ni en la ejecución material del ataque. Aseguró que las declaraciones del hombre habían sido espontáneas y que no había recibido ningún soborno para cambiar su nueva versión inicial y dar esta, la cual terminaba exculpando a Elita. En tal sentido, el abogado querellante Mario Amoretti advirtió que la versión de Fernando no significaba un triunfo para ella y que incluso la perjudicaría. Quienes sí subieron al estrado fueron los tíos de la acusada,
y le dieron gran valor al testimonio de la empleada del hogar. En sus declaraciones, César afirmó que su excuñado, el juez Alejandro, había amenazado a la trabajadora doméstica para que no dijera nada sobre lo ocurrido. A su turno, Jovita mencionó que en una conversación con la mencionada trabajadora, ella le reveló que Elita había confesado su participación en el ataque, que le había arrebatado la vida a Elizabeth. Ambos hermanos aseguraron que la abogada estaba en contra de la relación que tenían Elita y Fernando, por considerarlo a él un holgazán, y también hablaron sobre las constantes peleas entre madre e hija por este motivo. A su salida de la audiencia, César aseguró que su sobrina se sentía acorralada y por eso quiso involucrarlo en el crimen, y también dijo que estaba seguro de que su excuñado tuvo alguna participación en los hechos. Aseguró que a Alejandro no le interesaba su hija, sino que fuera declarada loca para manejar su dinero. En la audiencia realizada el 9 de julio, en la tercera sala penal para reos en cárcel, fueron llamados a testificar el portero del edificio donde vivía Elizabeth y María Liliana, la empleada doméstica, quien reiteró lo dicho desde un inicio sobre la confesión de Elita y las amenazas de Alejandro. Luego de estos testimonios, el Ministerio Público y el Organismo de Control de la Magistratura, identificado con las siglas OCMA, solicitaron una copia de su testimonio para iniciar una investigación en contra del juez superior Alejandro por las presuntas amenazas que le había hecho a la trabajadora del hogar. Para ese momento del debate, el tribunal admitió someter a evaluación el pedido formulado por la defensa de Elita para que fuera considerada heredera de los bienes de su fallecido abuelo materno. Esto generó la reacción de la familia Vázquez, que apeló dicha resolución. Según el abogado de la familia, estaba probado que la acusada participó en los hechos que le habían arrebatado la vida a su madre, y eso era causa suficiente para ser declarada indigna y no recibir ni un céntimo del patrimonio familiar. Y como para sumar más polémica al juicio, los 4 peritos encargados de establecer el perfil psicológico de Elita entraron en contradicciones sobre el estudio. 2 de los especialistas dijeron que en efecto era bipolar, lo que afectaba su capacidad de razonar, mientras que los otros 2 manifestaron que este trastorno alteraba su capacidad emocional, pero no su conciencia. En consecuencia, sabía muy bien lo que hacía y era responsable completamente de sus actos. Una de las psicólogas mostró a los magistrados de la sala dibujos de Elita y estadísticas impresas que referían que el coeficiente intelectual de la presunta homicida era de 110, una inteligencia superior al promedio, y que por ende podía manipular a otras personas. Ante los testimonios de los psicólogos, el abogado querellante sostuvo que la bipolaridad argumentada por la defensa de la joven no era una enfermedad, sino un trastorno emocional, por lo que ella era perfectamente imputable. No obstante, el representante legal de la chica insistió que el síndrome afectivo bipolar había sido la causa de que su cliente le quitara la vida a su madre. Desestimó los 2 peritajes que no lo consideraban una enfermedad y solicitó una junta médica psiquiátrica para que se estableciera el grado de bipolaridad que padecía la acusada en el momento de los hechos. En una de las últimas audiencias se escuchó el testimonio del perito que inspeccionó el cuerpo de Elizabeth, que informó que los rastros de sangre hallados en la camioneta de la abogada hacían presumir que pudo haber estado aún con vida cuando la metieron allí. Durante los argumentos finales, el fiscal adjunto superior sostuvo que en el momento del homicidio la acusada no sufría trastornos de bipolaridad, sino que se encontraba estable y que incluso había planificado el homicidio de su madre. Señaló que Elizabeth sufrió en vida cada una de las lesiones que tenía y agregó que había indicios de que incluso le habían arrancado los cabellos, lo cual no pudo haber hecho ninguno de los otros 2 jóvenes ya condenados. Tras sus alegatos, ratificó el pedido de 30 años de prisión contra Elita. Por su parte, la defensa ratificó que el estado mental de la mujer estaba completamente alterado y querían que el juicio fuera anulado. Luego de los innumerables intentos de Elita por querer tergiversar lo sucedido y negar lo innegable, finalmente el 24 de diciembre de 2012 fue hallada culpable del asesinato de su madre, Elizabeth Vázquez, y sentenciada a 30 años de prisión. Además, le ordenaron pagar 100,000 soles, lo que puede ser más o menos $27,000 como reparación civil. Mientras el juez leía la sentencia, ella sacó la estampita de un santo y se puso a rezar. En medio de lágrimas aseguró que la condena era injusta y luego estuvo unos minutos hablando con su abogado. El representante legal anunció a los jueces que presentaría un recurso de nulidad,
pues aseguró que existían diversos análisis clínicos y psicológicos de connotados profesionales que revelaban que Elita sufría del trastorno emocional afectivo y que todo esto debía ser considerado para reevaluar su pena. Debido a que todavía no era declarada indigna de recibir el patrimonio, Elita continuó tranquilamente con los trámites para reclamar su herencia. Ante esto, los familiares de Elizabeth exigieron al Juzgado Quinto de Paz de Lince y San Isidro que dictara una resolución al respecto, pues desde la muerte de Ernesto ocurrida en 2011, el trámite se había suspendido. Sin embargo, durante los siguientes 8 años, todos los intentos de la familia Vázquez para que se emitiera un fallo al respecto fueron en vano. También fueron descartados todos los amparos legales introducidos por los representantes legales de Elita para anular el juicio. En todas las oportunidades, el tribunal ratificó su sentencia. Mientras estaba en prisión el 21 de mayo de 2021, Elita recibió la noticia de la muerte de su padre Alejandro, quien había fallecido por causas naturales. El Código Civil peruano, en su artículo 667, establece que cualquier persona que sea condenada como autor y cómplice de homicidio doloso o de su tentativa debe ser declarada indigna como heredera. Sin embargo, hasta octubre de 2023, que es cuando estamos haciendo esta investigación, se desconocía si la familia Vázquez pudo lograr que el juzgado emitiera un fallo a su favor y que Elita no recibiera ni un céntimo de ese dinero. Los familiares llegaron a calificar su situación como un verdadero martirio, pues no solamente sufrieron la pérdida de Elizabeth y de su padre Ernesto, sino también tuvieron que enfrentar al cinismo de Elita y vivir con el temor de que algún día se salga con la suya y se quede con la herencia. Este evento conmocionó a toda la población peruana, ya que hay individuos que con tal de alcanzar sus objetivos, no dudan en eliminar a cualquier persona que se interponga en su camino, incluso a su propia madre. En muchas ocasiones, la ceguera provocada por el poder y el dinero lleva a los seres humanos a cometer actos atroces, como lo hizo Elita el 27 de enero de 2010, al eliminar a la persona que le dio la vida y que más la amaba en este mundo. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como siempre decimos, un caso muy impactante, más impactante todavía más porque la hija le quitó la vida a la madre y porque había un motivo económico en medio. Realmente es algo bastante lamentable. Esperamos que Elita nunca reciba ni un solo centavo de la herencia de su madre, realmente no se lo merece, no tendría por qué, y que pueda cumplir toda su pena en la cárcel. Ya su padre no está para protegerla ni para pedir favores, así que realmente lo que se espera en este momento es que cumpla todos los años que le quedan y que no toque ni un solo centavo de todo lo que su madre trabajó en su vida. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis redes sociales me encuentran como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.